Hola, hola. Hola, hola. Hola, hey. Hola, hola. Sí. Apago. Tenemos que tener eso. Allá. Hay que apagarlo todos. Sí. Hola, hola. Buenas tardes, amigos de Historia Debate que incontablemente nos siguen en el ciberespacio, a los asistentes, ponentes y actuantes de este histórico cuarto Congreso Internacional de Historia Debate. Iniciamos entonces la mesa redonda dedicada a América Latina en transformación. Damos las gracias, primero que todo, al organizador de este congreso, el doctor Carlos Barros, por haberme dignado coordinar y presidir esta importante mesa para los seguidores de la historiografía de América Latina. Pues bien, en esta mesa participaremos los siguientes historiadores: Nicolás Proñón, de la Universidad de Toulouse; Juan Paz Miño, de la Universidad Pontificia Católica del Ecuador; John Secada, de la Universidad Jorge Secada, de la Universidad Jesuita Antonio Ruiz de Montoya de Lima y de la Universidad de Virginia; Federico Sandoval Hernández, de la Universidad Autónoma de Guerrero de México; Bellington de Oliveira, de la Universidad Minas Gerais de Brasil; Juan Gandulfo, de la Universidad General Sarmiento de Buenos Aires, Argentina; y mi persona, en representación de la Universidad del Atlántico, Barranquilla, Colombia. Pues las reglas de juego de esta mesa redonda son 10 minutos por cada participante, y luego abriremos la mesa del debate. Con ustedes, Nicolás Proñón, en representación de la Universidad de Toulouse. Buenas tardes. Me voy a intentar de hacer mi presentación en castellano, entonces requiero toda la tolerancia de usted, ¿no? Sí. El título, el título de mi, ¿no? ¿Sí, está bien? ¿Sí? El título de mi intervención es América Latina, un paradigma de la democracia en la mundialización. Es una pregunta. Esta intervención es el resultado de 5 años de investigación sobre transición democrática en América Latina y también en Chile. Eso es como una síntesis de muchas observaciones.
Primero, un contexto particular. América Latina fue en el siglo XX un laboratorio de paradigma político y socioeconómico. También al fin de este siglo XX, América Latina debe composar con la carga de la décennie perdue, dice en francés, no sé si puede traducir eso en castellano. Este décennie perdue introduce la América Latina totalmente en la mundialización. También América Latina ahora es como el testamento de las transiciones políticas. En América Latina hoy hay alternancias y desde 2004 asistimos a como un retorno de las izquierdas al poder. Y por el fin de este contexto constatamos la democratización de las normas constitucionales. Mi intervención se va a hacer en 3 puntos. El primero es la democratización de las instituciones y los regímenes de transición. El segundo punto va a ser el desafío por el futuro. 2 puntos, perdón. Bueno, primero, democratización de las instituciones y régimen de transición. Los cambios constitucionales y democráticos son progresivos. Hay una perenización de los regímenes democráticos de transición, con una voluntad de volver a definir la función de las armadas. Entonces, hay muchos procedimientos de revisión constitucionales como Brasil, 98, Argentina, 94, Colombia, 91, Chile, 89, y nuevas constituciones como Venezuela, 99, Bolivia y Ecuador el año pasado. Todas estas constituciones hacen referencias a los derechos humanos, con una voluntad de reforzar la democracia local, notablemente. Asistimos a una nueva codificación del Estado de Derecho que significa un proyecto de sociedad. Y en esta nueva sociedad que quieren hacer, todos los gobiernos enseñan de judicializar el tema de los derechos humanos dentro de posible, con enfoque de política de perdón, que hasta hoy es un sujeto siempre polémico y una paréntesis abierta, como le vemos esta mañana con el debate sobre memoria. En todos este país tienen no un problema de memoria, pero deben encontrar una solución para salir de este periodo de violencia. Este cambio constitucional se hace con nuevos actores políticos que participan a la democratización de la vida política y que pueden profitar de propuestas de nuevos espacios democráticos. Y hay elección de alianzas pragmáticas de la parte de los partidos tradicionales para extraer una mayoría y también se crean nuevos partidos. En muchos países
vemos la emergencia o la afirmación de nuevos líderes como Lula, Evo Morales, Chávez o Correa. Y también con los nuevos actores vemos un peso más importante de la opinión pública. También, como le digo, hay un retorno de la izquierda después de 2004, atenuado en las últimas elecciones de 2009. Todos estos actores gobiernan con formaciones pragmáticas, todos quieren gobernar y como ils veulent remettre la question sociale, poner el cuestión social en el centro del programa. Vemos programas sociales concretos como en Venezuela, Brasil y Ecuador. Estos cambios constitucionales, los nuevos actores políticos deben afrontar desafíos futuros. Los dos principales desafíos son perseguir la lucha contra las inequalidades sociales estructurales y refrenar las formas de violencia. Primero, je vais essayer. Perseguir la lucha contra las inequalidades sociales estructurales es luchar con una enfermedad endémica para este continente, porque desde 10 años, 20 años asistimos a un desarrollo de la economía informal, la pobreza de las clases medias, la degradación del precio del endeudamiento, pero hay también una amélioración del nivel de alfabetización, una progresión del IDH, en índice de développement humain, y una aumentación de los gastos públicos en la educación y la salud. Me preguntarse sobre una pregunta es eso, como se pasa en Ecuador. Algunos gobiernos se preguntarse sobre la ilegitimidad de la deuda. Pero hay inigualdad estructural persistente en los campos, en las ciudades, y también algunas que tocan las mujeres. Y los gobiernos hacen políticas por las poblaciones indias. También deben refrenar las formas de violencia para hacer rápidamente. ¿Un minuto? Bueno, allez, on y va. Una violencia urbana que refleja la segregación socioespacial y las inegalidades sociales. Una violencia heterogénea con las organizaciones paramilitares, delincuencia o también los movimientos sociales, o los tomas, la acción de la Fuerza Armada y la policía. Y también esta forma de violencia social pueden hacer presión sobre los gobiernos, como le fue en Argentina, Ecuador, Bolivia. La conclusión para hacer rápidamente. La pregunta está, ¿América Latina es un paradigma de la democracia en la mundialización? ¿Qué podemos pensar? ¿Es que el ideal democrático se imponerse después los años de pesado? Es una traducción literal, no sé si entienden. Con un objetivo es de terminar con la violencia política y responder a la violencia social.
Las evoluciones son aparentemente lentas, pero significativas. Tengo una otra pregunta. Este gobierno, quien, a pesar de las especificidades democráticas afectados por un fuerte empirismo político, después el Occidente podrá inspirarse. Es una pregunta, no sé si entienden todo. Bueno, gracias. Gracias, buenas tardes. Un saludo muy cordial a todas las personas presentes en esta sala y en especial a Carlos Barros, que ha organizado este congreso. Debía teóricamente referirme a un tema que vincula el bicentenario y la revolución ciudadana en Ecuador. Voy a rebasar ese tema. Primero porque combinaré mi doble experiencia de historiador de una parte y de otra parte como secretario del Comité Ejecutivo Presidencial del Bicentenario de Ecuador. Y entonces, en esa doble condición, he encontrado que el Bicentenario es, en primer lugar, fue, en primer lugar, y sigue siendo, en primer lugar, una oportunidad para los historiadores. Hemos movilizado al respecto del Bicentenario no solo el tema del proceso de independencia de nuestra América Latina, sino la experiencia histórica de la región en 200 años. Había que reflexionar sobre todo ello. Y creo que los historiadores nos hemos quedado muy cortos en aportar a esta reflexión sobre los 200 años de trayectoria histórica de nuestra región y sin duda alguna, en particular, del proceso de independencia. En segundo lugar, el Bicentenario ha sido una oportunidad para el desarrollo ciertamente de nuevas investigaciones, coloquios, mesas redondas, discusiones internacionales, nacionales, pero también, quien creyera, para ubicar a la historia como una de las ciencias sociales de implicaciones políticas. Y digo muy claramente de implicaciones políticas porque no quiero anteponer a la historia a la política, sino que inevitablemente la historia en el Bicentenario se convirtió en una especie de eje también para el accionar político. Porque vemos que en los distintos países de América Latina, de los cuales puedo dar cuenta en cuanto he podido tener el contacto con los diferentes comités del Bicentenario, hemos visto cómo en América Latina se pudo hacer celebraciones que van desde el espectáculo y el show tipo Hollywood, hasta celebraciones, como en el caso del Ecuador, que han pretendido unir el Bicentenario al cambio social. Y en esa gama, algún país, o por lo menos dos de los países, enfatizaron en mucho el asunto del militarismo y el Bicentenario, con la idea de que el proceso de independencia es, ante todo, un proceso militar, algo que es bastante extraño a lo que representó el proceso de independencia. En tercer lugar, es importante reconocer que el Bicentenario ha servido para el debate interno e internacional en torno a una serie de ideas que me parece importante resaltar. Primero, ¿de qué Bicentenario estamos hablando? No estamos hablando del Bicentenario del proceso final de la independencia, 1822, 23, 24. Estamos hablando del inicio del proceso de independencia en nuestros países. Es decir, una etapa que va entre 1808 y 1810, 1811. Si no vemos a la independencia de América Latina como un proceso, simplemente tomaremos los datos de 1808, 1809 o 1810 como hechos aislados
sin significación en el conjunto de la historia de América Latina. Debemos estar muy claros que se inició un proceso, 1808, 9, 10, 1809 están las revoluciones de Chuquisaca, La Paz, Quito, 1810 están México, Caracas, Bogotá, Santiago de Chile, Buenos Aires. Si no vemos en ello el inicio de un proceso, no entendemos por qué al final las guerras ciertamente que destacan a los militares, pero en el proceso inicial están ilustrados, civiles, abogados, políticos en formación, estudiantes y profesores universitarios que son los movilizadores de los conceptos básicos. En segundo lugar, hablamos del proceso de la independencia de nuestra América Latina. Me perdonarán si puede ser crítica, no te pretendo de ninguna manera hacer un ataque, ni mucho menos, pero es indudable que en los bicentenarios tuvimos que afrontar la idea de que este era un proceso iberoamericano. No es un proceso iberoamericano, es un proceso de nuestra América Latina que tiene sus propias connotaciones, su propia identidad. Cierto es que España celebra también su bicentenario de independencia, pero no tiene que ver un proceso con el otro, ya que los contenidos son distintos. En América Latina el proceso de independencia fue de lucha anticolonial, en el caso de España fue un proceso de lucha de liberación nacional contra una invasión extranjera, y eso ya marca dos procesos absolutamente distintos. Podemos discutir lo que sea al respecto, pero dejo marcada simplemente la primera diferenciación. Además, hablamos de un proceso que es patrimonio de los latinoamericanos y orgullo de los latinoamericanos. No tenemos por qué minimizar ni subvalorar el proceso de nuestra independencia, por más que algunos escritos, tanto de la historia tradicional como de las versiones tradicionales pueden tratar de hacerlo. Y en ese sentido libramos, por ejemplo, en el Ecuador, batallas contra la visión oligárquica de la historia que pretendía hacer de la revolución guayaquileña del 9 de octubre de 1820 la única revolución independentista, dejando de lado, por cuestiones regionalistas y de autonomía, a la revolución de Quito del 10 de agosto de 1809. De igual manera, no tenemos por qué minimizar la Junta de La Paz, o la Junta de Bogotá, o la de Caracas, o la de Buenos Aires, o la de Quito, bajo el supuesto de que, como eran élites criollas las que conducían esa revolución y estuvieron al frente de estas juntas, entonces las revoluciones no tuvieron significación social ni nacional. Todo lo contrario. América Latina se benefició de esa revolución porque no podemos pretender que en 1809, 10 y ni siquiera al final en las batallas de Junín y Ayacucho, 1824, el proceso haya logrado hacer una revolución social como la que nosotros hoy pretenderíamos. La revolución de independencia es una revolución anticolonial, permitió el paso y la formación de nuestras repúblicas, de nuestros países, y ese es el gran mérito y el gran logro histórico. No podemos pretender que los revolucionarios de esa época, como Simón Bolívar, hagan una revolución socialista y peor del socialismo del siglo XXI, como algunos pretenden en la actualidad. De otra parte, en esa lucha por las ideas y por los contenidos históricos, hemos tenido que destacar también el hecho de que América Latina tiene su propio proceso histórico, bajo sus propias condiciones y sus propias identidades. No forma parte nuestro proceso de independencia del marco de las revoluciones atlánticas, ni de la era de las revoluciones burguesas, ni son un eco a lo Hegel de las revoluciones europeas en América. Podemos discutir también sobre ese tema para ver cómo las condiciones de nuestros países llevaban inexorablemente al proceso de independencia. Y ha sido para América Latina una feliz coincidencia que esta región viva después de 200 años, no un cambio, simplemente no una época de cambios, sino un verdadero cambio de épocas, porque varios de los países de América Latina han arrancado, frente al menos a los últimos 30 años anteriores, un nuevo proceso de definiciones en los cuales
recoger los términos que nacieron en 1809-10, soberanía de los pueblos, libertad, independencia, democracia, representación de los pueblos, constitucionalismo, republicanismo, ahora se valoricen con el sentido histórico que las transformaciones de América Latina lo exigen. Y en eso se han empeñado varios países. Allí se une la cuestión de la revolución ciudadana actualmente vigente y en desarrollo en el Ecuador. Ha sido, decía, una feliz coincidencia que también en el Ecuador podamos vivir un proceso de resignificación de términos históricos para lograr una transformación que logre una nueva sociedad hacia futuro. Y en esas condiciones, naturalmente, no podía dejar de escapar al menos alguna idea. El 30 de septiembre del 2010, cuando se produjo un intento de golpe de Estado en mi país, era evidente que de lo que se trataba es de liquidar un proceso de cambios que en el Ecuador se ha venido ejecutando con todos los límites que se puedan señalar, pero que habría afectado seriamente a los procesos de cambio de nuestra región. Eso es todo, muchas gracias. Antes de entregarle la palabra al siguiente ponente, le informamos a todos los asistentes que mañana hasta las 13 horas tendremos abierta la Secretaría para cualquier trámite de papeles. Le damos la palabra entonces al profesor Secada. Buenas tardes. Quisiera empezar agradeciendo a los organizadores del Congreso, a Carlos y su esposa Mariluz, por un maravilloso Congreso que todavía tiene bastante de vida. Y empiezo abriendo fuegos. Yo empezaba mi intervención cuestionando la propiedad, la conveniencia de la noción de América Latina. Y ahora tengo una oportunidad ideal para hacerlo. Supongo que mucho de lo que ha dicho mi estimado colega Paz se refiere a América del Sur. Y eso nos indica un problema. América Latina no es ni siquiera una designación propiamente geográfica, que sería la mejor manera de salvarla. Es una designación con un origen imperial colonial francés, que pretende darle un contenido latino en oposición a la América anglo. No se logra zafar de este origen, para mí, impuro y nefasto, jamás esa noción. Lo cual no significa que no pueda ser utilizada para proyectos políticos unificadores, que son en última instancia proyectos que ponen el bien, la comunidad, la igualdad delante como objetivo. Pero por otro lado, y es ahí donde se inicia mi crítica, sirven también para ocultar diferencias y son muy peligrosas cuando nos ocultan la especificidad de los procesos históricos. Entonces, hablando exclusivamente, porque la oportunidad se me da, de los procesos de independencia, yo concuerdo, por supuesto, completamente con que el proceso de independencia, o los procesos de independencia en América Latina, tomando ese término geográficamente, son distintos que el proceso que se da en España en esa época con las guerras napoleónicas, etc. Pero son también distintos dentro de América Latina. Y concentrándome exclusivamente dentro de América del Sur, voy a hablar no de la diferencia que hay con el caso de Brasil, que es más o menos evidente, al cual se le está ocultando, lo sacamos de ahí, sino incluso con los países, dentro de los países que son objeto del proceso de independencia bolivariano, como es el caso del Perú. No podemos ver la independencia del Perú dentro del mismo marco histórico con el cual entendemos los procesos que se dan tanto al sur, en Argentina, Uruguay y Chile, como al norte con la Gran Colombia. En el caso peruano sabemos, hay un magnífico libro reciente de Scarlett O'Fellan Godoy sobre el paso de San Martín por el Perú, que es un libro que revela claramente el desastre que fue para la nación peruana en todos sus estratos el proceso de independencia, lo cual no significa que tengamos que
revalorar el colonialismo, de ninguna manera, sería lo último que uno quisiera hacer. Pero la especificidad histórica de ese proceso para el Perú fue desastrosa. Y fue desastrosa especialmente para el pueblo indígena, que pasó a ser un pueblo ciudadano sin capacidad de exigir ni tener sus derechos ciudadanos representados. Es decir, ciudadanos de una república caudillista y oligárquica que pasaron a ser explotados dentro de los marcos de la democracia que se instalaba en ese momento, en la cual ellos no tenían ni voz ni voto. Además, es sabido que en Ayacucho el ejército realista era un ejército de nativos peruanos. No voy a entonces a hacer la crítica que quería hacer inicialmente, paso a mi trabajo. La crítica que iba a hacer se basaba en mostrar la diversidad la diversidad lingüística, cultural. En el Perú se hablan 420 lenguas, la mayor parte de ellas son lenguas nativas en la Amazonía. El Perú es un país andino, y entonces bajo latino metemos a lo andino, a los cazadores y recolectores de la Amazonía, a la herencia africana que tenemos también en el Perú, etc. Yo prefiero más bien ver especificidades, y por eso hablo exclusivamente del Perú. Y lo que quiero hacer es, justamente en mi intervención, muy brevemente, mostrar cómo, si no vemos la especificidad histórica del Perú, no entendemos lo que está pasando ahora. El Perú en este momento es un país que está a contracorriente de otros en América Latina. Eso es una cosa clara. Hay movimientos como los que se dan en Bolivia, los que se dan en Venezuela, mientras que en el Perú estamos consolidando un modelo de crecimiento con éxito, un modelo de crecimiento capitalista. Entonces, ¿cómo se explica esta falta de coincidencia? Y yo creo que empezamos a entenderlo cuando hablamos de las especificidades históricas. El Perú es un país que pasa. En los años 70, el gobierno militar es un gobierno que posibilita en realidad las instituciones democráticas que van a venir posteriormente, porque destruye la oligarquía peruana, permite el surgimiento totalmente libre de una clase media que va a permitir una institucionalidad democrática que se inicia en el año 80. Esta institucionalidad democrática se inicia junto con el inicio de una subversión salvaje, que es la subversión del Partido Comunista del Perú, Sendero Luminoso. Parte de lo que iba a hacer era insertar al Partido Comunista del Perú, Sendero Luminoso, dentro de la historia del marxismo peruano. Porque además no es una cosa puramente local esa. Ahí sí, en el mundo de las ideas abstractas, Sendero Luminoso representa, creo yo, la dialéctica última de una evolución dentro del marxismo real, que es una evolución crecientemente subjetivista que pasa del mecanicismo de Marx a las élites de vanguardia, que son las que poseen la conciencia de clase en Lenin, a la subjetivización creciente de la noción de conciencia de clase para permitir explicar por qué se da una revolución en China, finalmente al pensamiento demencial de Sendero Luminoso, donde la conciencia de clase, el progreso de la historia, está en la mentalidad de una persona, que es Abimael Guzmán. Entonces, hay ese proceso que nos lleva en el Perú a una situación de descalabro político muy grande, político e institucional, que dura hasta mediados de los 90, y además hay el final de una crisis económica que es parte de un ciclo de crisis económicas que sería cuestión de analizar de otra manera. Es una crisis que se inicia en 1977 y termina en el año 92, habiendo llevado al país a índices de inflación hiperinflacionarios, 20.000% de inflación, carestía generalizada, etc. Entonces, Fujimori, en la década de los 90, realiza una reforma del Estado ultraliberal. Es un liberalismo salvaje. Sin embargo, lo interesante no es solo preguntarse cómo es posible que logre llevar a cabo esta reforma, que eso es fácil de explicar, sino cómo es posible que estas reformas en su estructura económica perduren hasta ahora. Fujimori está preso,
la legislación que utiliza para derrotar al terrorismo se ha eliminado. Ha habido una reacción política real en contra de lo que representaron esos 8 años y, sin embargo, las reformas económicas continúan como consenso aceptado incluso por la izquierda, incluso por Susana Villarán, recientemente elegida alcaldesa de Lima, por Ollantumala, que ahora dice que él no va a tocar la estructura económica básica, etc. Para mí la respuesta está en la historia concreta del Perú, que la manera en que los peruanos están dispuestos ahora, por los resultados económicos que han habido, que son reales, están dispuestos a aceptar estas estructuras como un supuesto que no se cuestiona. Voy a terminar con lo que quería hilvanar en mi presentación, ya no me queda más que un minuto. ¿Qué cosa es lo que está en juego en el Perú ahora? Para mí, lo que está en juego en el Perú ahora es si es posible retomar contacto con la izquierda que se perdió cuando la izquierda se convirtió en sinónimo de marxismo. Para mí, lo importante para el pensamiento de izquierda y lo que está en juego en el Perú ahora, porque no está en juego en el Perú ahora una respuesta de derecha. El liberalismo peruano es un liberalismo más bien burdo en cuanto a su concepción. Lo que sí está en juego para mí es si el panorama político peruano tiene la imaginación, la fuerza, la simiente que permita la reformulación de un pensamiento basado en la solidaridad, un pensamiento que respete la dignidad del ser humano por encima de la libertad del individuo, de manera que nos reentronque con la larga historia del socialismo que se pierde, creo yo, cuando el socialismo se identifica con el marxismo. Gracias. Seguidamente tiene la palabra el profesor Federico Sandoval, de la Universidad Autónoma de Guerrero, de México. Buenas tardes a todos. Un agradecimiento a los organizadores que han permitido que este congreso se desarrolle de esta manera y en especial a Carlos Barros. Yo quisiera plantear de inicio el trabajo sobre la coyuntura actual en la que México se encuentra, donde en América Latina México antes era un líder, ahora va en la retaguardia. En América Latina, ¿qué es lo que ha cambiado en la última década? Eso es más o menos una pregunta que no se trabaja en esta presentación, pero que en ustedes debe de estar presente. Prácticamente se van conformando una especie de bloques regionales. De un lado tendríamos a Brasil, Ecuador, a Nicaragua, a Bolivia, a Venezuela, a Chile, Uruguay y Argentina, y por el otro lado tendríamos a Colombia, a México, Panamá y Honduras, y algunos otros países que estarían así como Perú, Guatemala, Costa Rica. Y Costa Rica y Perú estarían un poco más hacia el perfil que México está desarrollando. Estados Unidos se ha latinizado, Canadá se ha latinizado por la migración. En lo político, los personajes, los partidos y los gobiernos se han modificado. En la economía hay cambios del modelo impuesto por Estados Unidos, sin embargo, el modelo económico que se aplica en los países latinoamericanos sigue permeado por la política internacional de Estados Unidos. La decadencia de los estados nacionales, en donde el neoliberalismo ha sido y ha jugado un papel importante, y que prácticamente el neoliberalismo en México está caducado. Hoy ya ha mostrado su fatiga. Las guerrillas urbanas y las guerrillas rurales, ahora el papel lo están jugando los hackers. Incluso hay escuelas de argentinos
en las redes, conformando este nuevo tipo de luchador social. La migración se ha modificado. Antes la migración era de indígenas y de campesinos, sin capacitación, para un mercado de la economía agrícola más poderosa del mundo. Ahora migran mestizos, criollos y población urbana con mayor nivel de capacitación y de competencias en el mercado laboral. Es evidente que México es el puente de tránsito de los pobladores de América Latina hacia Estados Unidos y Canadá. Se ha desmantelado la industria nacional, la inversión extranjera directa estadounidense, española y de algunos otros países fundamentalmente ha estado permeando el crecimiento de maquiladoras y empresas transnacionales. A principios del 2000, las maquiladoras fluyeron de Canadá y de Estados Unidos hacia la frontera norte de México. Ya para el 2002 se habían ido a Brasil y a China. El cambio de patrón de cultivos, muy interesante con esto de los biocombustibles, ha generado mayor pobreza y se ha incrementado el hambre como parte de esta guerra alimentaria mundial, pero que en México adquiere características muy drásticas por el incremento a más de 50 millones de pobres, que ahora en esa tipología se les ha dado en caracterizar desde los pobres para el vestido, pobres para la vivienda, pobres laboralmente y pobres alimentarios. Y en realidad lo más grave de todo es el hambre. La economía mexicana era una economía petrolizada que representaba el 67% de las exportaciones en el Producto Interno Bruto. Hoy solamente representa el 8%. Esto ha modificado aspectos sustanciales en la calidad laboral y en la calidad de la llamada democracia existente en el país. Hay una multidiversidad de ciudadanías, hay una multidiversidad de democracias, o sea, no se puede hablar en este país como México de las condiciones en que se avisoraba que nos estábamos norteamericanizando en el norte, nos estábamos centroamericanizando en el sur y nos estábamos colombianizando. Ninguna de las tres tendencias desapareció, las tres se mantienen, pero la que ha predominado es la colombianización. La Colombia de hace una década. Se hablaba de la dictadura perfecta en México, ahora tenemos el terrorismo de Estado. Prácticamente se transitó en esta llamada alternidad del monopartidismo hacia el sistema de partidos, se transitó hacia el golpe de Estado y el estado de sitio. De un discurso antiimperialista que se tenía en las décadas anteriores, hoy prácticamente tenemos un discurso político entreguista hacia los Estados Unidos. De alguna manera, la existencia de una corrupción generalizada, pero bajo un supuesto Estado de Derecho, eso se ha tratado de ocultar con la ley de transparencia, que prácticamente es inexistente y va de la mano junto con el Estado de Hecho. O sea, no hay respeto por los derechos humanos ni por las garantías individuales y todo se considera como daños colaterales. Hay una desarticulación
de lo poco que había del Estado social, o sea, de sindicatos, de prestaciones sociales, del presupuesto federal dedicado a la salud y a la educación. Esto se ha estado desmantelando con el cambio de las leyes laborales, el sistema de pensiones, la ley del ISSSTE y los golpes contundentes sobre los sindicatos. Prácticamente el nuevo mercado laboral en México no va a tener prestaciones sociales, no va a tener defensa sindical y no va a tener sistema de pensiones. O sea, va a ser contrataciones a destajo y por hora determinada. Prácticamente la situación que se avisora para México no es nada, digamos, quisiéramos pensar en acercarnos un poco a Perú, en donde se enjuicia a un expresidente y las leyes se ejecutan. Quisiéramos acercarnos un poco a Guatemala, donde algunos paramilitares son detectados, son enjuiciados, aunque no sea en el propio Guatemala, pero en cuanto salgan de la cárcel van a tener que cubrir condenas en la misma Guatemala. En México no podemos ni pensar en enjuiciar a Luis Echeverría, el expresidente que hoy todavía está libre, bajo supuesto arraigo domiciliario, y prácticamente lo tenemos todavía jugando ciertos papeles políticos. Recuerden ustedes que teníamos dos grandes nacionalismos, el de Luis Echeverría Álvarez, con la Carta de Deberes y Derechos de las Naciones y con la teoría del tercer mundo. Y por el otro lado, el otro nacionalismo de Salinas de Gortari, altamente concentrador de la riqueza, que ha llegado a límites extremos en donde el Chapo Guzmán es más rico que Slim, dentro de la oligarquía mundial. O sea, México siempre se ha caracterizado históricamente por producir a los hombres más ricos del mundo. Gracias. Amigos que siguen en la incontable red de Historia Debate, y en este congreso presencial le damos la palabra al profesor Wellington de Oliveira de la Universidad Minas Gerais. Con usted el profesor Wellington. Em primeiro lugar, eu tenho que fazer agradecimentos aos organizadores do congresso e também le pido desculpa por me hablar tão malo espanhol, pero eu penso que vocês podem entender um pouquinho o que eu vou falar. Estando agora falando sobre a América Latina em transformação, é muito interessante poner aqui o Brasil. E é muito interessante também que nós outros brasileiros empezamos a pensar como latino-americanos, que é uma coisa que por muitos e muitos anos nós outros pensávamos que eram outras coisas, menos de América Latina, mesmo concordando com o colega que a América Latina é um conceito não geográfico, pero cultural. Pero se habla em América Latina em transformação, nós outros acá trazemos um trabalho que procura analisar o contexto histórico dos 80 e 90 em Brasil, que me parece que pode explicar um pouco a ascensão de Lula como presidente da República e o movimento do Partido dos Trabalhadores como
partido hegemônico na construção de novo, que eu estou chamando aqui, de novo bloco histórico em Brasil. Bueno, há uma pergunta que tem que se fazer quando se habla do Brasil nos anos 80 e 90. A pergunta é a seguinte: a década de 1980 fora perdida para a sociedade brasileira, em de resto, de toda a América Latina? Se eu pensar por meio dos indicadores econômicos, aí sim, a década de 80 foi bastante mala para o Brasil. Ou seja, o Brasil vivia uma crise muito forte, onde não havia crescimento econômico, em alguns momentos hasta zero. E também vivíamos, como muitos países da América Latina, uma situação de ditadura militar. Pero aqui se parece a dialética. Porque em meados da década de 70, há um movimento muito forte no sentido de fazer oposição à ditadura. E, diferentemente de outros espaços da América Latina, o Brasil conviveu durante o tempo da ditadura com dois partidos, um do governo, a Arena, e uma que chamamos de oposição consentida, Movimento Democrático Brasileiro, MDB. Em 1974, este partido ha ganhado eleições para Senado e havia muitas conquistas de votos. E o MDB se formou como uma frente, ou seja, havia tendências de todos os moldes, da esquerda, do centro, hasta a direita. Pero, indo além do MDB, a sociedade civil brasileira, a partir da década de final de 70 e 80, se mobiliza, principalmente o movimento obreiro, através do crescimento econômico que havia tenido durante a década de 70, que chamamos o milagre brasileiro, o crescimento econômico, se criou uma classe obreira muito forte, principalmente naquilo que se diz respeito à produção automobil e metalúrgicos. Então, essa classe obreira se organiza de maneira clandestina, salidos alguns da luta armada que havia sido desenvolvida no Brasil, alguns e se mobilizam e formam aquilo que nós outros chamamos de novo sindicalismo. Então, a partir do novo sindicalismo, a sociedade civil se mobiliza em dois caminhos. Um, lutando por melhoras de efetivos, por salários melhores salários. E por outro lado, também pela democratização. Neste sentido, que nós outros temos que entender as transformações ocorridas no Brasil de 80 e 90 e que, então, podemos compreender os movimentos por democracia e, então, a formação, por exemplo, me parece, agora, duas grandes tendências no Brasil, políticas fortes. Uma de centro-direita, que viria o Partido Social Democrata Brasileiro, PSDB, e outro mais de centro-esquerda, o Partido dos Trabalhadores e seus aliados. Então, são duas tendências que se formam nessa luta contra a ditadura militar, da formação do movimento dessindicalista. Então, que nós vamos entender, por exemplo, como meu trabalho de doutorado, eu hago análises do movimento dos docentes de Minas Gerais, que fora um movimento extremamente forte e importante na luta por a melhora da enseñança, melhora da vida dos trabalhadores da educação
que incluso é muito interessante que o secretário-geral de Lula vem deste movimento, o senhor Luiz Dulce, que então mostra como foi importante a mobilização sindical. Não estou dizendo que nós outros estamos no melhor do mundo, mas estou dizendo que há uma base da sociedade civil que, de certa maneira, eu penso, é algo para debate, que coisas como está acontecendo no México por a mexida em las leis trabalhistas, algo do caso, é mais difícil. Lá o processo, houvera sim, durante o governo do senhor Fernando Henrique Cardoso, uma presença muito forte do neoliberalismo. Não é inegável. Quase que um destroçamento do Estado aconteceu. Pero me parece que nós outros conseguimos, através dos movimentos sociais, que não podemos olvidar, do movimento sem terra do Brasil, é muito forte agora. Posso estar aqui pintando um color de rosa para a sociedade brasileira. Pero aí o colega que pode me ajudar acá, nesse sentido de dizer que, claro, que não é dizer que o Brasil, a luta de classe acabou. Não. Me penso, e não acabou o mundo. Não acabou o mundo, apesar de dizer por allá que a luta de classe acabou. Pero não acabou. Pero eu penso que as correlações de forças agora estão bem interessantes. Não digo para que nós outros continuemos tentando fazer as transformações necessárias por uma sociedade melhor. Eu penso que é isto que nós outros historiadores, é nosso compromisso histórico de pensar o mundo por uma sociedade melhor. Ou, como eu diria, é possível fazer algo diferente e penso que a sociedade civil brasileira tem algumas coisas interessantes para podermos experimentar juntos. Agradeço e desculpo o portunhol. De Brasil pasamos ahora a Argentina. Con la Hola, participación del sí, profesor está prendido. Bueno, gracias. Ahí está. Bueno, mi tema de investigación, algunos han escuchado ya en la mesa de la mañana, son las tumbas de NN que aparecieron en el cementerio de Granbur, una localidad ubicada a 35 kilómetros de la ciudad de Buenos Aires, en el año 82, todavía en dictadura. En el momento del hecho tuvo una gran repercusión en la prensa y, sin embargo, hoy en día podemos decir que no hay en la memoria social rastros de aquel hecho y ni en el lugar existen marcas que recuerden aquel acontecimiento. Hay que aclarar que en el año 84, ahí sí en democracia, la justicia exhumó los cuerpos y no se produjeron identificaciones. Estamos hablando de una cantidad mayor a los 150, las exhumaciones que hicieron, 150 cuerpos. Bueno, la pregunta que yo me hago es